Eh, ya chiquillos, comenzamos a trabajar una nueva unidad. Tiene como nombre unidades de longitud y superficie. Es una unidad bastante corta. Yo encuentro que es bastante más fácil que la unidad anterior, que generaba más complicaciones, que era un poco más complicada de entender. Pero hay cosas de estas que ustedes han visto en años anteriores, por lo tanto es como complementar aquello y quizá agregar alguna información que ustedes no sabían. La primera parte tiene como sentido que ustedes vean que en un problema particular se le pide que midan, en este caso, una alfombra, y el papá cuenta que tiene 11 pies y la niña dice que tiene 17 pies. Que en el fondo, ¿qué es lo que estamos intentando aquí descubrir? Es que la unidad de medida en ese caso no es igual, porque en el fondo él al tener el pie más grande son menos pies y ella tener el pie más chico son mayor cantidad de pies. Entonces al final lo que nos dice es que no podemos utilizar el pie como unidad de medida, porque yo no les puedo decir a ustedes cuenten los pasos, porque quizás mis pasos son más grandes o los pies son más grandes. Se tiene, y así como la humanidad llegó al acuerdo de que debía haber una unidad estándar, es decir, que para todos fuera lo mismo, no que fuera como en este caso, ¿ya? Entonces ustedes responden las preguntas a partir de lo que hemos hablado. Pregunta 2: ¿qué instrumentos pueden utilizar para obtener el mismo resultado? Buscarán alguna unidad estandarizada. Les puedo dar un ejemplo. Una regla podrían haber ocupado. ¿Ya? Y hubieran hecho la medida de la alfombra y hubieran obtenido los dos, aunque hubieran utilizado reglas diferentes, el resultado iba a ser el mismo. Ya, la segunda parte tiene que ver con que ustedes, a partir de esta regla que está dividida en metros, me digan cuántos metros mide el perro y cuántos mide el árbol. Simplemente observar aquí, no hay mucha complicación. Luego nos dan una unidad de medida, metro, que ustedes saben aproximadamente cuánto es, si no toman una winch y lo ven, y el centímetro. ¿Cuál de esas unidades es mejor si tuvieran que medir estos objetos? ¿Y ustedes qué es lo que hacen aquí? Encierran el objeto que creen que se mide mejor en la A con el metro y en la B la que se mide mejor con centímetro. ¿Ya? Luego, en la pregunta 5 dice, de tu entorno, busca objetos que midan aproximadamente ya un metro. Buscarás en tu casa y dirás una mesa, una silla, un velador, otras que midan más de un metro, ya, y otras que midan menos de un metro. Es simplemente anotar aquí la información. Luego en la parte donde explica, ya, bueno, hablamos que el metro es esta unidad estandarizada donde se llegó al acuerdo de que para medir una longitud de un objeto se utiliza esta unidad de medida llamada metro. Hay muchas más unidades de medida intermedias o más grandes que las que vamos a ir viendo. Para medir objetos pequeños se utiliza generalmente el centímetro o en algunos casos el milímetro. Ya para unidades mayores siempre es el kilómetro como una unidad estándar. Bueno, y ustedes también en esta parte sale cómo deberían usar la regla correctamente para que de esa manera, partiendo del cero siempre el objeto, ustedes puedan medir. Recuerden que este espacio aquí alrededor no se ocupa, ¿ya? Del cero siempre. Esta es como la parte teórica de todo lo que es el tema. Nuevamente, bueno, y aquí aparece algo que yo quiero conversar con ustedes. Habla de que la unidad central es el metro, ya, pero que existen otras. Y yo lo hice aquí como una especie de escalera. Nuestra unidad central es el metro. Ya, a partir de eso, vamos a ir trabajando. Si yo quisiera pasar de un metro a un decímetro, que son el metro partido en 10 partes, el metro partido en 100 partes iguales, centímetros. Cada parte se llama centímetro. Y el metro partido en 1000 partes iguales, una de esas se llama milímetro. ¿Ya? Lo mismo hacia el otro lado. ¿Ya? 10 metros de cada metro, 100 metros hectómetro, 1000 metros kilómetro. Ya, si yo en algún caso tengo, si yo quiero pasar de una unidad a otra, cuando es hacia arriba, les voy a enseñar cómo se hace. Si yo tengo 7000 metros y quiero saber cuántos kilómetros son, en este caso, usted le van quitando cero. En el fondo es dividir. ¿Ya? Por 10 se divide, por 100, perdón, por 100 ahí, y por 1000.
En la práctica, ¿qué es lo que es? Le quita un 0, le quita 2 ceros, le quita 3 ceros. 7.000 metros es igual que 7 kilómetros. ¿Ya? Si lo quiero hacer al revés, quiero decir de metro, hacerlo con milímetros, bajando en este caso, es la operación inversa de la división. Si acá le quitábamos ceros, para este otro lado le agregamos 0. Si yo tengo 15 metros, para acá yo le agrego un 0, más acá lo multiplico por 10, por lo tanto voy a agregarle un 0, multiplico por 100 y para convertirlo a milímetros, por 1000. Por lo tanto, 15 metros es 1 y lo quiero convertir metros a milímetros. Le tengo que agregar 1, 2, 3. 15 metros es igual a 15.000 milímetros. Si solo me piden avanzar un espacio, yo agrego un 0. Si me piden de metro a centímetro, 2. Muchas veces estas actividades tienen como una pequeña trampa, chiquillos, ¿ya? Porque les piden pasar de kilómetro, por ejemplo, a centímetro. Y ahí cada uno de los saltos le agregan un 0. 1, 2, 3, 4, 5 ceros sería en ese caso. ¿Ya? Es principalmente eso. En el ejemplo que aquí aparece, no lo hace como escalerita, lo tiene hecho así hacia el lado. Pero es exactamente lo mismo que yo le estoy mostrando. ¿Ya? Es cómo pasa de una unidad de medida a otra. ¿Ya? A cuando es una menor, le agregamos 0 o lo multiplicamos por 10. Cuando va de una menor a una mayor, le vamos agregando, quitando los ceros. ¿Ya? Dividiendo en el fondo. Entonces dice, lee y resuelve los problemas. Aquí hay un problema, una operación combinada. Cada mañana Juanita pedalea 700 metros en una bicicleta de ejercicio. ¿Cuántos metros pedalea Juanita en una semana? Aquí ni siquiera hay que convertir nada. Simplemente que los que hace en un día, multiplicarlos por los días de la semana. Acuérdense, en esta parte hay que hacer respuesta con palabras. Luego, dice, Jaime mide 140 centímetros, Iván mide 109 centímetros de alto. ¿Quién es más alto? ¿Cuánto más alto? Es simplemente una operación que tiene que ser bastante básica ahí. Ya, una ballena mide 24 metros de largo, en cambio un rinoceronte mide 400 centímetros de largo. ¿Cuál es más largo? En este caso, una de las operaciones que tienen que hacer es convertir esos metros a centímetros o los centímetros a metros, porque es la única manera de comparar, ¿ya? Porque en este caso no es lo mismo. Uno está hablando de metros y otro está hablando de centímetros. O hablamos de centímetros en los dos, o hablamos de metros en los dos. Y así van a poder resolver ese problema. Bueno, nuevamente, lo mismo que estamos hablando, la transformación entre una unidad de medida y otra, que es lo que yo les hablé recién. Y por último, lo mismo. En el primero es un ejemplo, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer entre una unidad de medida y otra? Me está dando un ejemplo en ese que está ahí y luego me dice, si yo quiero pasar de centímetros a metro, la M en este caso significa metro, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Multiplicar, dividir. En ese caso se pueden basar ya sea en este ejemplo que yo les di o en la hojita que aparece anteriormente. Nuevamente acá, otro ejemplo. Dice, ¿cuánto va a recorrer? Me parece que el problema principal. Entonces, para saber un poco cuánto recorrió, tendría que transformar cada uno de estos en una unidad de medida. Igual. Entonces, para que de esa manera puedan responder estas preguntas. ¿Ya? Y continuando con lo mismo, son los problemas que vienen más abajo. Yo siento que viendo esto, tienen que acordarse ustedes que a medida que yo paso una medida hacia abajo, le agrego ceros, o en este caso lo multiplico cada peldaño por 10, y cuando voy de acá hacia arriba, lo divido por 10. Si quiero subir cada peldaño lo divido por 10.
y que en el fondo es lo que hice yo aquí. ¿Ya? Ya, chiquillos. Principalmente la explicación era esa y espero que la puedan desarrollar, pero creo que esto está bastante más fácil que lo anterior. Cuídense harto, nos estamos viendo. Chao.